Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver la clase de gestión de implementación de proyectos. Respecto a la implementación de proyectos veremos conceptos relacionados a la programación, que en sí corresponde a definir el alcance, estimar los tiempos necesarios para implementar el proyecto, los recursos y los presupuestos, y dos metodologías para estimar el tiempo necesario, como lo son el camino crítico y PERT. Luego veremos algunos conceptos relacionados a el control de ejecución de la implementación del proyecto y alguna práctica al project, que sería uno de los programas que pueden usar para planificar la implementación del proyecto en su trabajo integrador, por ejemplo. Un proyecto, como hemos visto, es la asignación de recursos de capital para luego producir bienes y servicios. Cada proyecto tiene su ciclo de vida, que comienza con una etapa de formulación y evaluación, que ya la hemos visto en unidades anteriores, cómo formular un proyecto y cómo evaluarlo, por lo menos en criterios económicos y financieros, para llegar a una etapa de un momento de aprobación del proyecto o no, y si este proyecto es aprobado se pasa a la etapa de implementación, que en sí es una etapa relativamente breve frente a la etapa de operación, que viene luego del comienzo de las operaciones. Sería, por ejemplo, estos 10 años que ustedes están haciendo estimando el flujo de fondo de la etapa de operación, y finaliza con el abandono o un reciclado del proyecto. La etapa de implementación de un proyecto es un esfuerzo complejo en el que suelen actuar muchas disciplinas, no rutinario. Cada implementación de un proyecto es única, ya sea que hagamos la misma planta, será en un lugar diferente, en un momento diferente, y por lo general está limitado en tiempo, fundamentalmente desde que se da la aprobación y se decide invertir, se desea entrar en operación lo antes posible. En presupuesto, obviamente, no se desea gastar más de lo que se estimó. Recursos, gente, por ejemplo, que va a gestionar las distintas actividades de la implementación del proyecto, y especificaciones de desempeño o calidad especificada, ¿no? Podríamos decir que la gestión de implementación de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para lograr el objetivo del proyecto. La etapa de implementación del proyecto lo podríamos dividir en 4 etapas. La planificación, que como verán al comienzo del proyecto no involucra grandes desembolsos. Sí será, por ejemplo, el pago a la gente que está realizando la planificación, y luego viene la ejecución y el control, que se dan en paralelo. No, se va ejecutando y se va controlando la ejecución, y es así, como verán aquí, es donde se da el máximo desembolso y el máximo nivel de actividad del proyecto, para luego llegar a una etapa de cierre, donde de nuevo baja el nivel de actividad
y ya debería entrar en operación el proyecto. También lo que se suele hacer para administrar y controlar el proyecto es dividirlo en fases. Fases que por lo general al final de la cual se tiene un entregable. Un entregable es algo que se puede constatar que está terminado, físico o no, pero por ejemplo puede ser una máquina instalada o una terminación de una obra. Y como puede ver aquí, por ejemplo, luego de la fase 1 y 2 tendríamos el entregable A, después de la 3 y 4 tenemos el entregable B y después de la fase 5 el entregable C. Por ejemplos, una nueva planta productiva, una refinería de una planta ya en marcha, podría ser una implementación de proyecto, una ampliación de la capacidad de una planta que ya está en marcha, el lanzamiento de una nueva línea de productos. Bueno, ¿cómo los podríamos dividir? ¿Cuáles serían las fases, por ejemplo, de una nueva planta productiva? La revisión del diseño como primera fase para lograr un entregable que es la ingeniería de detalle, la construcción, el equipamiento y recursos humanos con el entregable de los equipos instalados y los recursos humanos ya disponibles y formados. La última etapa, la puesta en marcha, que finaliza con el entregable, que sería la primera pieza producida para entrar a la etapa de operación con la planta operativa. El lanzamiento de una nueva línea de productos. Como hemos visto ya en otras unidades, un estudio de mercado que permita definir la idea de producto, un trabajo de desarrollo de I+D para generar muestras, un testeo de mercado que permita lograr las especificaciones del producto, la generación de un plan de comercial con las 4P que hemos visto de marketing, el desarrollo del proceso productivo, toda la puesta a punto de los equipos y la definición de los procesos instructivos de trabajo para comenzar como en la última etapa de producción y distribución y llegar a la parte de operación de este nuevo proyecto, que sería el producto ya puesto en el mercado. Es importante considerar el entorno de la implementación del proyecto. Por ende, atender a lo que, en inglés le dicen stakeholders o interesados, que son las personas que de alguna manera se van a ver afectados por la implementación del proyecto. Podemos considerar algunos internos a la organización que implementa el proyecto y algunos externos. Como internos están los propietarios o los inversores de ese proyecto, que tendrán algunos intereses que ya hemos visto en capítulos anteriores, como la rentabilidad económica, por ejemplo, los empleados de la organización, que en función del tipo de implementación de proyecto que estemos haciendo, podrán estar más o menos motivados con esta implementación. Si es un proyecto de ampliación de capacidad productiva y de más fuerza de trabajo, podrán tener alguna motivación. Si es de reducción de costo, podrán tener otra. Desafíos que tengan en formación, si hay que manejar equipos nuevos y demás. El equipo de trabajo, que suele ser interdisciplinar,
multidisciplinar, digamos. Tendremos que manejar aquí, ya vamos a ver más adelante, pero habilidades de distintas áreas de trabajo de la empresa, y el director de proyecto que, bueno, tiene a cargo justamente los tres objetivos, que se cumpla el tiempo, que se cumpla el alcance y que se cumpla eh, el presupuesto del proyecto, y, digamos, el articulador de todos estos intereses. Por la parte externa tenemos a los clientes, el gobierno, que puede tener distintas motivaciones respecto al proyecto, la comunidad. Pensemos en proyectos que generan fuentes de trabajo en alguna determinada comunidad, o que van a tener un cierto impacto ambiental considerable. Esto va a generar distintas reacciones en la comunidad. Los acreedores, que están interesados en que el proyecto marche según lo estipulado para poder justamente cobrar lo que han prestado para invertir en este proyecto. Los sindicatos, que, bueno, de nuevo, si el proyecto genera fuente de trabajo o si el proyecto disminuye fuente de trabajo, tendrán un distinto posicionamiento. Bueno, como dijimos, la implementación de un proyecto está limitada por tres restricciones básicas. Generalmente, cuando uno quiere reducir los tiempos, se puede ver afectado el alcance de los costos. Otra restricción es justamente los costos, que tienen relación con los tiempos. Si queremos reducir los tiempos, van a aumentar los costos. Y el alcance, obviamente, si aumentamos el alcance del proyecto, es posible que se nos modifiquen los tiempos y los costos. Estas tres restricciones actúan a la vez y impactan sobre la calidad de la implementación del proyecto o las especificaciones que tengamos. Las habilidades del director del proyecto deben ser variadas y suelen tener que considerar aspectos de contabilidad. Si les toca en la vida profesional dirigir proyectos, tendrán que justamente no manejar la contabilidad del proyecto, pero sí manejar el lenguaje y los indicadores respecto a la contabilidad. Se hará también una proyección de ventas, tal como vimos en unidades anteriores, derivadas de la implementación del proyecto. Obviamente, cambios en la producción, en el layout, en los equipos utilizados, podrá generar cambios en la logística y la distribución, y obviamente planificación estratégica, que lo vamos a ver en la clase que viene, pero básicamente es el vínculo entre la misión y la visión de la empresa y qué planes tiene a largo plazo con este proyecto que estamos implementando en particular. Conceptos de planificación, que es básicamente lo que queremos contribuir con esta clase. Y conceptos de comportamiento organizacional, que los hemos visto en Gestión Institucional 1 y Gestión Institucional 2, cómo reacciona la organización frente a los cambios que implica la implementación de este proyecto.
relaciones personales y motivación, estamos generando cambios y hay que atender a las relaciones y a la motivación, liderazgo y comunicación. Una gran dosis de comunicación es requerida para implementar un proyecto en una organización y, como les comenté, una gran dosis de negociación para articular los intereses de todos los interesados o stakeholders del proyecto. Bueno, durante la etapa justamente de planificación y ejecución y control de la implementación del proyecto, tendremos que trabajar en distintas áreas. Una es la definición del alcance, que es qué hay que hacer, básicamente, qué actividades debemos incluir, qué alcance geográfico tiene, por ejemplo, cuántos equipos vamos a, cambiar, a modificar o a incorporar, cuánta gente hay que capacitar, los recursos, quién va a hacer las tareas derivadas de la implementación del proyecto, estimar los tiempos y plazos, cuándo hay que hacer cada actividad y con qué secuencia, y derivado de esto estimar el tiempo total del proyecto, los costos, cuánto va a costar esta implementación del proyecto, y áreas también como la calidad, cumplir con las especificaciones del proyecto, cómo comunicarlo, cómo va a ser el abastecimiento de todo lo requerido por la implementación del proyecto, ya sean equipamientos, nuevas materias primas y un análisis de riesgo. Para la planificación del proyecto, digamos, podemos considerar este flujograma que comienza por definir el alcance. Se define el alcance definiendo las actividades y, una vez definidas las actividades, hay que definir la secuencia y estimar la duración de cada actividad, planificar los recursos que van a realizar estas actividades. De la planificación de los recursos y del alcance podemos estimar los costos y un análisis de riesgo. Una vez realizadas estas actividades, se puede definir una agenda y un cronograma y un presupuesto de costos que terminan por desarrollar el plan de proyecto. ¿Qué implica la definición del alcance? Bueno, definir bien el producto o servicio que se quiere lograr, definir objetivos cuantificables, relacionado a esto, desarrollar la lista de entregables que se tienen que ir logrando durante la implementación del proyecto y elaborar una estructura de desglose de trabajo, o sea, abrir en pequeñas actividades asignable a recursos y más controlables de todo lo que es la gran masa de trabajo que implica la implementación del proyecto, y obviamente verificar con los interesados los objetivos y el alcance del proyecto. Un ejemplo de estructura de desglose de trabajo, EDT o WBS por sus siglas en inglés, requiere abrir el proyecto en distintos niveles de apertura. El alcance total puede ser subdividido en distintos niveles, y a la vez la división del nivel 1 puede ser abierta en distintas tareas, y estas tareas, si se requiere, pueden ser abiertas en subtareas que sean más
controlables. Luego viene la estimación de los tiempos, los recursos y el presupuesto para la implementación, por lo que para estimar los tiempos hay que definir y secuenciar las actividades específicas. Se puede crear un diagrama de Gantt, como vemos aquí, generado por Project, por ejemplo, o un diagrama de red que también lo permite generar el mismo programa. Estimar los recursos necesarios y disponibles para realizar dicha actividad. Estimar el tiempo de cada tarea y por ende la duración total del proyecto con la metodología que vamos a ver del camino crítico o de PERT. Y crear una agenda de hitos. Un hito es una actividad que tiene duración cero, digamos, es el comienzo de la operación, la entrada en la etapa de operación, por ejemplo, la finalización de la construcción de una planta, y generalmente va asociada a la entrega o la finalización de un entregable. Luego, estimar los costos de los recursos necesarios para la implementación y conformar el presupuesto o una curva S, que ya vamos a ver, derivada de la asignación de recursos que se tienen que dar durante la implementación del proyecto, la combinación del presupuesto con la secuencia de actividades. Aquí pueden ver las distintas actividades. Las flechas indican la precedencia de las tareas. Cada tarea puede tener una predecesora que tiene que estar lista sí o sí para comenzar la siguiente. Esto el programa lo indica con flechas, y si ven estas líneas negras, son actividades de un nivel mayor que están compuestas de subactividades, y por ende el programa las calcula automáticamente al poner como subactividades, por ejemplo, esta de estructuras, cerramientos, instalaciones, terminaciones, obra aprobada y oficinas, constituyen la construcción de la obra civil, que se calcula automáticamente una vez que uno define la duración y la secuencia de las actividades que la constituyen. Otra forma de verlo es el diagrama en red, en el que uno va poniendo las actividades y con flechas marcando las precedencias y las duraciones de cada actividad, lo que nos va a permitir estimar la duración de inicio a fin del proyecto en base a la duración y secuencia de las actividades que lo constituyen. Otro punto es estimar y asignar los recursos necesarios. Como vemos aquí, el programa también permite asignar equipos o responsables a cada tarea. Los tipos de recursos pueden ser personal, equipamiento, edificios que hagan falta para la implementación. La cantidad de recursos puede estar en horas, metros cuadrados, metros cúbicos, y importante es ver cuándo tiene que estar disponible ese recurso. Por lo general,
se puede crear como un organigrama específico para el proyecto que no tiene que ver, no está relacionado directamente con el organigrama de la organización, sino que es un organigrama que se crea ad hoc para la implementación del proyecto, con 3 niveles de funciones. Puede constar, por ejemplo, de un comité directivo, un equipo de gestión del proyecto a nivel más alto, que tiene como función gestionar la implementación global del proyecto, luego distintos equipos de trabajo por subáreas que tienen como objetivo impulsar el proyecto y validar el avance y las conclusiones que se van generando durante la implementación. Y luego responsables directos de la ejecución de las tareas asignadas, de las tareas específicas asignadas a cada grupo de trabajo. Para estimar el tiempo necesario para implementar un proyecto, vamos a ver 2 metodologías: el camino crítico, en el que básicamente se considera una única duración de cada tarea, que puede estar basada en información histórica o estimaciones que tengamos para cumplir dicha tarea. Y PERT, en el que se evalúan 3 fechas relativas a cada actividad. Una, la más probable, ¿no?, que sería en este gráfico M, la optimista, que sería A, una duración menor, y una pesimista, que sería B, con una duración mayor. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula para estimar el tiempo esperado de esta actividad. Es la duración optimista más 4 veces la estimación más probable, más la estimación pesimista dividido 6, la desviación estándar entre la pesimista y la optimista dividido 6, y podemos ver, digamos, que el tiempo estimado más una desviación estándar, tenemos un 68% de probabilidad de que se cumpla en ese periodo de tiempo, más 2 desviaciones estándar, un 95% de probabilidad, y más 3 desviaciones estándar, un 99,7% de probabilidad de cumplir esta tarea en ese periodo de tiempo. Al momento de secuenciar las actividades y darle un tiempo de comienzo, podemos adaptar 2 metodologías, una de inicio temprano y terminación temprana. Es que cada actividad comience lo antes posible. Como verán acá, esta actividad puede comenzar el 3 de marzo y sí o sí tiene que terminar el 22 de marzo, porque la actividad de pruebas requiere ser comenzada el 23 de marzo. Entonces, como estamos usando la metodología de inicio temprano, bueno, comenzamos con la actividad de insumos
el 3 de marzo y terminándola el 12 de marzo, por más que sea una actividad previa a pruebas que comienza el 23 de marzo. Y así comienzan luego de pruebas producto 1, producto 2 y producto 3 lo antes posible, una vez que está finalizada el 11 de abril la actividad pruebas, y se termina el proyecto con la actividad control el 23 de abril. La duración es de 52 días. Con el inicio tardío y terminación tardía, vemos que la actividad personal no se puede modificar. Ya veremos que constituye parte de la ruta crítica, básicamente relacionándolo con el concepto de holgura libre. Es el tiempo que se puede demorar una actividad sin retrasar el inicio más temprano que tiene que tener la actividad siguiente, ¿no? Entonces, esta actividad insumos puede comenzar, por más que personal comience el 3 del 3, esta actividad puede llegar a comenzar el 13 de marzo y terminar el 22 para que comience en la fecha estipulada la actividad pruebas. Y como vemos aquí, la actividad producto 1, producto 2 y producto 3 pueden variar y esperar el comienzo, porque algunas son más breves y no retrasarían el comienzo de la actividad de control el 22 de abril. Derivado de esto surge el concepto de ruta crítica. Digamos, el proyecto, cada actividad del proyecto no puede empezar hasta que no se terminen las actividades predecesoras, y el proyecto global no puede terminar hasta que se finalice las secuencias de actividades de mayor duración. Por ende, la ruta crítica es la ruta de las actividades que tienen menor holgura. Respecto al ejemplo anterior, tenemos la actividad de formación y búsqueda de personal, por ejemplo, que tiene que empezar en una determinada fecha y no se puede mover para no demorar el comienzo de pruebas. Después tenemos producto 1 y producto 3 que tienen cierta holgura, pero el producto 2 no tiene holgura, tiene que comenzar ni bien termina la actividad de pruebas para no demorar la actividad control. Como verán aquí, también se puede generar el cronograma de hitos, que es lo que comentamos, va relacionado a la finalización o la concreción de un entregable. Y como marca en el proyecto, el project en rojo, le va marcando en rojo las actividades que constituyen la ruta crítica. Otro punto que vimos es estimar cuánto va a costar el proyecto y conformar un presupuesto. Un presupuesto que vincula la asignación de recursos, ya sea en mano de obra, materiales, equipamientos y demás, a lo largo de la duración
estimada de la planificación, de la implementación del proyecto. Entonces, como vemos en esta tabla, de enero a junio hay una serie de actividades que implican el desembolso de recursos, para lo cual podemos ver el desembolso por meses e ir viendo el costo acumulado del proyecto, que tendría que ser aquí tenemos el costo final, y viendo el porcentaje de desembolso que tenemos que ir cumpliendo mes a mes en este caso. Esto es lo que podemos definir como curva S de asignación de recursos a lo largo de la implementación del proyecto. Como ya vimos, hay una relación entre el tiempo que uno desea implementar el proyecto y los costos. La implementación del proyecto suele tener dos tipos de costos: indirectos, por ejemplo, la supervisión del proyecto, los intereses que se generan, los costos de gestión, consultores, que tienen una relación con la duración del proyecto. Y costos directos del proyecto, mano de obra, materiales, equipos y servicios subcontratados, de lo cual surgen dos curvas a lo largo de la implementación del proyecto. Los costos directos, que son proporcionales al tiempo que va durando la implementación del proyecto, y los costos directos, que suelen tener una relación inversa con la duración del proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que importar algunos equipos, el medio de transporte que utilicemos va a influir en los costos. Si lo queremos más rápido, tendremos costos directos más altos. Un envío por avión, por ejemplo, frente a un envío por barco. Trabajo las 24 horas para construir la planta con sus consecuentes horas extras y trabajos de noche que pueden ser más caros. Y si uno relaja la duración del proyecto, puede que algunos costos directos vean disminuidos, de lo cual surge una curva que es la amarilla de costos totales, que suele tener un óptimo, ¿no?, en una determinada duración del proyecto, surgía de un balance entre los costos indirectos y los costos directos. ¿Cómo elaboramos, cómo estimamos la duración óptima del proyecto? Bueno, deberíamos disponer de los costos de cada actividad asociado a diferentes duraciones. Puede que algunas varíen y puede que algunas no, pero tendremos, por ejemplo, un costo normal y un costo acelerado. Si vemos, por ejemplo, para la tarea A, realizarla en 3 semanas cuesta 50 millones de pesos, por ejemplo, y realizarla en 2 semanas costará 70 millones de pesos. Por ende, acá tenemos una reducción de 1 semana, y lo que conviene calcular es la pendiente, o sea, la reducción, el incremento de costos por la reducción neta de 1 semana.
Por ejemplo, la actividad B pasa de 80 a 160 millones de pesos. Si la queremos hacer en vez de en 6 semanas, en 4 semanas, por ende tenemos una pendiente de 40 millones de pesos por semana. Con esta información de pendiente es que nosotros podemos actuar sobre y decidir qué duración vamos a realizar cada tarea, y lo importante es relacionar esta información de la pendiente con el camino crítico. No nos sirve de nada, por menor pendiente que tenga, actuar sobre una tarea que no está en la ruta crítica. No vamos a gastar más y no vamos a reducir el proyecto, dado que recordemos que la duración del proyecto total está dado por la duración de las tareas que constituyen la ruta crítica. Viendo este ejemplo, consideramos que A está en la ruta crítica y hacemos un análisis de costo a ver qué pasa si lo reducimos de 3 a 2 semanas, por lo que el tiempo del proyecto pasará de 25 a 24 semanas. Tenemos los costos directos que van de 450 a 470, y los costos indirectos que bajan porque baja la duración del proyecto de 400 a 350. En este caso sería aconsejable, beneficiario, modificar la tarea A, dado que los costos totales disminuyen. Bueno, una vez definido este análisis de duración versus costos, podemos contar con el plan de implementación del proyecto, con su ruta crítica definida, por ende las actividades a las que debemos prestar mayor atención porque nos están definiendo la duración total del proyecto. Respecto al control de plazos y costos, como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos una curva central que sería la curva de costo presupuestado del trabajo presupuestado, o sea, tal cual está en la programación del proyecto, el costo que tenemos presupuestado para una cierta cantidad de trabajo realizada a una fecha TI. Luego tenemos el costo efectivo, lo que realmente se ha gastado para el trabajo realizado a una determinada fecha TI. Y tenemos otro concepto que es el costo costo efectivo del trabajo realizado puede que sea mayor a una determinada fecha TI, y el costo presupuestado del trabajo realizado, o sea, a costos unitarios presupuestados, tener el presupuesto del trabajo que realmente se haya realizado. Contemplemos que puede haber desviaciones en costos unitarios, que los recursos me hayan costado más de lo estipulado, y puede haber diferencias en la cantidad de trabajo realizado a una cierta fecha TI. Entonces tendremos una desviación de costos y una desviación de ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos un presupuesto
que determinaba la curva S tal cual la habíamos visto en la planificación de costos. Un costo real, ¿no? El presupuestado, el real, y tenemos la diferencia. Como podemos ver en estas curvas, en azul tenemos el costo presupuestado del trabajo presupuestado, o sea, tal cual constituyen los costos unitarios, y el grado de avance mes a mes estipulado en la planificación del proyecto. Si queremos ver la desviación de costos que hemos tenido, lo que tenemos que comparar es el costo presupuestado del trabajo realizado hasta el momento, que puede ser mayor o menor que el costo presupuestado del trabajo presupuestado, es decir, la cantidad de trabajo realizada hasta ese momento, y el costo efectivo, lo que realmente nos ha costado el trabajo realizado hasta ese momento en el tiempo TI. De la diferencia de estos, o de la relación, tenemos el índice de desempeño de costos, la relación entre ambos. O sea, lo que nos hubiera costado el trabajo realizado a precios unitarios presupuestados y lo que realmente nos costó. 6.000 es lo que nos hubiera costado las tareas realizadas al costo unitario presupuestado, y 8.000 en este caso es el costo real de las tareas realizadas. Esto nos da un índice de 0,75. Asumiendo que va a haber una desviación de la misma forma sobre las actividades del mismo grado sobre las actividades que faltan, podemos estimar el costo al finalizar el proyecto dividiendo el costo estimado original por el índice de desempeño de costos. De igual forma, lo que queremos, si queremos controlar es cuánto nos hemos desviado en las actividades que tendríamos que haber realizado que tendríamos que haber realizado y que realmente realizamos, lo que comparamos, el costo presupuestado del trabajo realizado con el costo presupuestado del trabajo presupuestado. O sea, la diferencia aquí es que ambos costos unitarios de los recursos involucrados en cada momento de la implementación del proyecto están a costos presupuestados, pero lo que comparamos es el trabajo realizado. La relación entre ambos nos da el índice de ejecución, que nos permite estimar el nuevo plazo de finalización del proyecto, dividiendo el plazo original por el índice de desempeño de costos. En este caso, por ejemplo, vemos que el costo efectivo del trabajo realizado es mayor al presupuestado y el costo presupuestado del trabajo realizado es menor. Por ende, podemos observar que tenemos desviaciones en los costos unitarios de los recursos y tenemos desviaciones en amarillo sería la desviación de ejecución, o sea, hicimos
menos actividades o logramos un menor avance en las actividades presupuestadas, planificadas, y en rojo tenemos el costo efectivo del trabajo realizado, que tiene una desviación sobre lo presupuestado. Bueno, por último, lo que vamos a hacer es una breve presentación de cómo podemos crear una planificación de proyecto con Project para, por ejemplo, planificar la implementación del proyecto de cambio en su TI. Bueno, por último vamos a ver una breve presentación de cómo usar el Project para la planificación, por ejemplo, de la implementación del proyecto relativo a su trabajo integrador. Usaremos como ejemplo la construcción de una nueva planta que consta de 3 macroactividades: la construcción de la obra civil, el equipamiento productivo y reclutar el personal. Luego gestionar algunos asuntos legales y gestionar la comunicación. Comenzamos abriendo un project que, si no lo disponen, lo pueden bajar una prueba gratuita por un cierto periodo de tiempo de la página de Microsoft. Y como verán, tiene una apariencia similar a Excel en cuanto a celdas en una parte, si nosotros lo que estamos viendo es el diagrama de Gantt, en el que tiene un campo definido que es el nombre de la tarea. Digamos, el proyecto general consiste en una nueva planta. Perdón. Esta nueva planta, a la vez, como dijimos, consta de la construcción de la obra civil, esta construcción de la obra civil dijimos que es una subtarea de la nueva planta, y con esto le indicamos, al agregar una sangría, que es una subtarea que conforma al proyecto de la nueva planta, y veremos qué tareas, qué subtareas constituyen esta macro tarea de la construcción de la obra civil. Estructura y cerramiento, instalaciones, por ejemplo. Instalaciones. Que nos la pone al mismo grado, al mismo nivel que la tarea anterior. Por ende, le vamos a aplicar una sangría a esto e indicarle que son subtareas de la construcción de la obra civil. Nos está preguntando por la duración, que pondremos 90 días, y automáticamente ya veremos que nos va calculando la duración de la tarea y del proyecto total. Esto le pondremos, por ejemplo, 30 días, y veremos que nos está marcando como ruta crítica esta, que es la de mayor duración, pero no podemos comenzar, por ejemplo, instalaciones hasta que no esté estructura y cerramiento listo. Entonces, tenemos que indicarle que hay una predecesora que tiene que estar lista, que en este caso es la tarea 3. Automáticamente ya nos pasa
comenzar la tarea de instalaciones una vez que esté finalizada estructura y cerramiento. Vamos a agregar terminaciones que dura, por ejemplo, 20 días y también requiere de que esté lista la estructura y cerramiento. Entonces volvemos a indicar que tiene que estar lista la 3 y fíjense cómo la ubica en la finalización de la tarea predecesora, pero no la está marcando en rojo, dado que no constituye la ruta crítica. Vamos a agregar otra macro tarea que es equipamiento productivo. Cuidado que nos pone el nivel de la tarea anterior y tenemos que marcarle que es de un nivel superior. Le quitamos una sangría. Y equipamiento productivo depende de las actividades de compras y fabricación. Le indicamos que son subtareas de equipamiento productivo y indicamos los tiempos. 60 días y 30 días. Como no hemos indicado predecesora, la comienza lo antes posible, pero tendremos que indicarle aquí que, por ejemplo, tienen que estar listas las instalaciones, supongamos, para comenzar con las compras. Entonces tendrá que estar lista la tarea 4 y automáticamente ya nos lo ubica una vez finalizada la tarea predecesora. Y para fabricación, supongamos que tienen que estar listas las compras y cerradas las compras, entonces le indicamos la tarea 7. Bueno, así podríamos continuar con todo el proyecto en el que le va marcando las actividades críticas, las que no son críticas, y en negro las macroactividades que se calculan automáticamente. Aquí en modo pueden elegir programada automáticamente o manualmente. Y nos marcan rojo las actividades críticas que constituyen la ruta crítica y las que no, y por ende tienen una cierta holgura. Así el proyecto hasta ahora con las actividades añadidas duraría 200 días y estaría listo para el 13 de marzo del 2020. Bueno, espero que le haya sido útil y que lo puedan utilizar en la planificación de la implementación de su trabajo integrador.